se encuentra. El gobierno de Ariel Novoa está buscando competitividad en el mercado, un país que tiene nos dice que la democracia puede perder. a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo Americano. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Vamos a hablar acerca del delito transnacional de la droga y toda la violencia que vive en nuestros países. Vamos a tener como primer invitado al profesor Benjamin Leising. Él es de la Universidad de Chicago. Vamos a hablar con él acerca de la gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? ¿Acaso gobiernos paralelos a los estados oficiales? ¿Cómo se explica esto, profesor? Por lo general, estamos hablando de espacios a veces donde anteriormente a la llegada de grupos criminales gobernantes hay un cierto desgobernanza, como dentro de las prisiones o en las comunidades periféricas. Son lugares donde puede haber cierta desorden, en que se cometen robos o violaciones o crímenes violentos. Y cuando llega una organización criminal con capacidad de imponer orden básica, es decir, que aquí no se roba, aquí no se viola, aquí no se mata, y crea una orden cotidiana en que la gente puede dormir en la noche, en que la gente puede ir a trabajar y volver, y sus casas están seguros. Esto vale mucho a la comunidad, sea esta comunidad prisioneros dentro de la cárcel, donde muchos de estos grupos empiezan como trayendo orden a la vida de las cárceles y eliminando las agresiones físicas, o sea en comunidades periféricas donde pueden imponer un cierto orden social local que, por más brutal que sea, a la fuerza de la bala o de la arma, acaba mejorando de alguna forma el día a día de los residentes de estas zonas, porque deja de tener fronteras invisibles, deja de tener robos constantes, deja de tener violencias diarias y pasa a tener un día a día más previsible. ¿Cuáles son los factores que inciden para que bandas criminales se tomen ciudades, se tomen barrios, espacios geográficos y que sean ellos los que gobiernan y no las autoridades oficiales? Estos grupos consiguen hacer eso en las periferias, en los barrios marginalizados. Generalmente lo consiguen trabajando con los grupos locales, las pandillas del barrio, los muchachos del barrio. Muchas veces empiezan como apenas un grupo de muchachos sin ninguna organización, pero son conocidos y tal. Y tal vez tienen un cuchillo o una arma, pero no son fuertemente armadas ni son fuertemente organizadas como grupos criminales, apenas son muchachos del barrio. Pero llega a un grupo como desde la cárcel o una mafia o un grupo criminal más sofisticado, incorpora los grupos locales de varios barrios en su estructura más grande, en su estructura muchas veces como supralocal, que opera en varios lugares, y les enseña a los muchachos a gobernar sus territorios. Y ahí empieza a tener aquel control territorial más duro, más sofisticado, más robusto, y ya empieza a dificultar la entrada de la fuerza pública. ¿Qué estrategias debe adoptar el gobierno ecuatoriano para reducir esos niveles de actividad delincuencial que han sometido prácticamente a nuestro país y que lo han vuelto inseguro? Bueno, digo primero que no soy experto en el caso ecuatoriano, de hecho es mi primera vez en Guayaquil, estoy conociendo, pero a mí ver es parecido, es muy similar a cosas que han pasado en Brasil, que es el caso que más conozco.
en uno y otro caso de Brasil, primero en Río, después en São Paulo, después en todas las otras grandes ciudades de Brasil. Grupos criminales desde la cárcel, que en su primer momento operaban solamente dentro del sistema carcerario, no tenía una presencia en la calle, pero sin que nadie percibiera, fueran organizando los grupos locales en cada barrio. Los muchachos de cada barrio fueran integrándose a facciones criminales, organizaciones criminales mucho más sofisticadas. Dirigidas desde la cárcel Desde inicialmente. Exactamente, desde la cárcel, donde estos grupos habían desarrollado técnicas de gobernanza sofisticadas, estatutos, tribunales, ¿no? Instituciones informales para la resolución de disputas, de sucesión y quién iba a ser promovido para posiciones de liderazgo, y sofisticáranse. Con eso, cuando llegan en la calle, ya tienen esas técnicas de gobernanza, pero nadie percibió y nadie creía que tenía esa fuerza en la calle. De hecho, por ejemplo, en 2005 fui a São Paulo para hacer investigación de campo y todos decían que el PCC apenas operaba dentro del sistema carcerario, no tenía presencia en la calle. Un año después hubo los ataques de 2006 en que centenas de ataques en las calles de São Paulo y se paralizó la ciudad. Eso era tan tanta sorpresa para las autoridades en São Paulo como los ataques recientes en Guayaquil y en el país entero fue para los ecuatorianos. Como que de repente tienen ese poder de tomar una emisora de noticias, de crear tanto caos en las calles. Bueno, es que se mueve en la sombra y solo se muestra en sus momentos cuando hagan ese tipo de ataques. Para escalar a niveles tan altos de delincuencia, de comisión del delito, es porque las autoridades no hicieron bien su trabajo. Sí, de alguna forma se puede decir que es una falla por parte del Estado. Sin embargo, es un problema muy duro. Si vas a poner un montón de gente preso, si vas a encarcelar un montón de gente, como hace Brasil, ¿no? Brasil es el tercer país con mayor población de presos en la cárcel. De presos en el mundo. Eso crea un problema muy duro, un problema casi irresoluble, ¿no? ¿Por qué? Si tengas una celda con 3 camas y 3 prisioneros, todo bien, no hay problema, van a vivir ahí y no crea problema, pero lo pones 15 personas en esta celda, ya tienen que refrescar, ya tienen que dividir un espacio que no es para tanta gente, y ahí surge un problema muy en el nivel micro de cómo va a ser el día a día, cómo van a hacer para que esos presos no se matan uno al otro, o no se roban, o no se violan, o cómo van a dividir las camas y hacer rodicio para quién duerme qué horas. Tú necesitas a alguien para gobernar estos espacios, y es mucha cosa para el Estado gobernar un espacio con allanamiento, con pocos recursos. Pues es muy natural que nacen grupos criminales desde dentro de contexto carcelario, cuando hay ese saneamiento. Es muy natural que surgen ese tipo de grupos. De la misma forma, si tienen periferias urbanas con informalidad, que está fuera no está ilegal, pero igual no está dentro de la protección de los ciudadanos que viven en los barrios formales, que viven en los edificios altos. No, son áreas de autoconstrucción, son áreas invadidas, muchas veces no tienen derechos, no tienen títulos. Es una área de informalidad. Es muy natural que surgen problemas de gobernanza día a día. Hay que tener seguridad, hay que tener resolución de disputas entre grupos, no hay recursos suficientes, sus derechos legales a veces no son reconocidos. Pues es muy natural que grupos surgen que pueden proveer orden en estas zonas. ¿Es una falla de Estado? Sí, de alguna forma, pero también es muy natural. Y cuando los grupos criminales surgen y provienen esta orden en estas zonas, esto resuelve un problema para el Estado. El problema es eso. El Estado no sufre con esa gobernanza criminal, el Estado beneficia con esa gobernanza criminal de alguna forma, no en el inmediato, en el largo plazo no, pero en el inmediato es menos un problema. A pesar de la gravedad y la atmósfera de inseguridad que viven algunas naciones,
¿Es posible decirle a la sociedad, al pueblo, que en el mediano tiempo, el largo tiempo, se puede recuperar la tranquilidad y la paz en esos países? Yo creo que los estados, infelizmente, no hay una bala de plata, infelizmente no hay una solución completa. Lo que yo veo es que hay que priorizar y reducir los daños, ¿no? Es un poco una lógica de reducción de daños. ¿Cuáles son los peores efectos? La violencia, sí. Reclutamiento de jóvenes, reclutamiento forzado a veces de jóvenes, sí. O sea, hay que enfocar en los peores comportamientos y evitar esos comportamientos. En la parte final, ¿usted es del pensamiento de que hay que legalizar, por ejemplo, el tema de la droga? ¿Se podría solucionar de esa manera o no? Yo creo que yo creo que visto desde 30,000 pies, digamos así, sí, que es un error la prohibición de las drogas, porque ha creado mercados ilícitos de billones de dólares, que ha producido una serie de efectos inesperados desde la violencia a la corrupción hasta otras cosas. Pero yo creo que de alguna forma sí, pero tampoco no abogo para que mañana legalizamos todas las drogas. Primero, porque no va a pasar. Y segundo, porque yo sé que el proceso, ¿no? Lo más probable es que este proceso se empezaría con marihuana y dejaría cocaína fuera, por ejemplo. Pero la cocaína es que genera los lucros ilícitos más fuertes y después donde se genera la violencia, donde se generan las consecuencias negativas. Pues por eso, y es más, el hecho de que sigue siendo ilegal y pues le puede usar, hace con que le pueda usar la represión a la droga para crear incentivos a los traficantes. Hoy en día, sin pensar mucho, el Estado ha creado incentivos para grupos traficantes, microtraficantes, a gobernar la periferia. Gobiernan la periferia para proteger los lucros del microtráfico. Eso es porque es ilegal y porque la policía puede entrar. Pero podríamos redireccionar esos incentivos a otras cosas o incentivarlos a gobernar mejor y respetar más a los derechos o hacer cualquier cosa. En la pacificación de Río, en este proyecto de que hablé ahora, usaran la represión a la droga condicionada al comportamiento de los traficantes para reestablecer el monopolio de fuerza del Estado. O sea, llegaron a los traficantes y les decían, mira, nosotros vamos a patrullar, ustedes no van a andar armados, van a vender sus drogas, vamos a prender un poco la droga y tal, pero si nos vemos ustedes con armas, vamos a prender 10 veces más. Usaban la represión condicional para darles incentivos a desarmarse. Y funcionó. Pues por eso, en el corto plazo, estoy más a favor de que usamos la ilegalidad del microtráfico, el hecho de que es ilegal, y es para incentivar a los traficantes a comportarse de forma mejor. Si los legalizamos por completo de un día para el otro, perdemos esta alabanca sobre esos grupos criminales. Agradecemos al profesor Benjamín Lessing de la Universidad de Chicago por haber compartido con todos ustedes sus conocimientos, sus estudios, sus experiencias sobre el tema de la delincuencia y de la gobernanza criminal. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
Agradecemos la presencia del coronel Paolo Brucato. Él es de la Guardia de Finanza de Italia. Con él vamos a hablar sobre cómo se recuperan los recursos de los delincuentes, de las mafias, el lavado de activos, de qué manera en nuestros países se puede recuperar recursos que luego deben ser invertidos precisamente en ámbitos sociales o en su defecto en los mecanismos para luchar en contra del delito. Este es el diálogo con él. Colombia durante un cuarto de siglo ha hecho lo posible por reducir el cultivo de la hoja de coca. Sin embargo, en estos momentos más bien ha crecido el cultivo de la hoja de coca y lo propio en el Perú. ¿Eso quizás llevó a que el Ecuador se convierta en lo que es ahora? Bueno, esto es usted es un analista más competente a nivel regional. Yo lo que le puedo decir que la lucha que se hace policial contra el tráfico de droga, la producción y la venta no puede ser exitosa sin afectar la economía que está detrás de esto. Si nosotros probablemente vamos a incautar y decomisar el patrimonio de esta organización criminal, le faltará la plata para invertir no solo en la actividad ilícita, sino que en la actividad lícita, donde ellos lavan la plata. Y el tema de lo que está pasando en Ecuador, obviamente, es un sistema, un área, un territorio, una región donde hay una gran producción, da mucha ganancia a la criminalidad y probablemente hay que luchar más a 360 grados, no solo ocupándonos del tema de la lucha, de la represión, la incautación, la detención de los criminales, sino también sacando la plata a los cuellos blancos que están detrás de todo esto. En Italia, después del asesinato del juez Giovanni Falcone en 1993, ustedes arremetieron en contra de las mafias y ha sido exitoso el trabajo y se convierte en ejemplo. Nosotros necesitamos esos asesoramientos. ¿Cuál sería la fórmula fundamental, principal, que llevó a esta gran lucha en contra de la mafia en Italia? Bueno, obviamente una intervención legislativa del legislador muy fuerte para reducir, para detener, para individuar gran parte de los miembros de la Asociación de Organización Criminales Organizada. Y también, como decía el juez Giovanni Falcone, seguir las huellas que dejan los movimientos financieros de la criminalidad organizada. Si nosotros actuamos bien en el tema de la individuación, del decomiso, de la administración de la gestión y del destino de los bienes decomisados, esto puede ser un logro, es seguramente un logro. Hoy mismo la criminalidad organizada siempre menos tiene una presencia territorial, siempre más trabaja en el mundo económico financiero. Allá tenemos que estar nosotros, tenemos que incaudar y decomisar su patrimonio, sacarle el oxígeno para que ellos no puedan seguir viviendo, desarrollando y creciendo a nivel global, afectando la economía sana, el mercado legal y todo lo que está detrás de esto. Yo creo que los resultados de los últimos años en la incautación de los decomisos de activos que ha desarrollado la Guardia de Finanza, y no solo la Guardia de Finanza en el sistema italiano, son un logro en este sentido. ¿Se ha logrado una modernización judicial, policial para llegar a ese éxito? Totalmente que sí. Hemos tenido un gran crecimiento a nivel normativo en los años, hasta el último, que en el 2011 se firmó por el legislador un decreto legislativo que se llama Código Antimafia, que es propio el Código Antimafia que nos permite, afuera del caso penal, de incautar y decomisar el patrimonio. La extensión de dominio, el decomiso sin condena, que en la doble vía, junto con las medidas ablativas del Código Penal, nos permiten exitosamente de afectar el patrimonio de la criminalidad organizada. ¿La extinción de dominio sin condena es factible sin que haya algún tipo de reclamo en contra del Estado? Yo creo totalmente que sí, esto lo dice también la Corte Europea de los Derechos Humanos, que analizó mucho el tema de la extensión de dominio italiana. El resultado de esto es un equilibrio entre obviamente los derechos de las personas, que hay que garantizarlo totalmente, y también con el derecho pero de la colectividad a una seguridad social y económica. Entonces la extensión de dominio italiana es un elemento que nos permite, junto con el lado penal, de agredir, hacer una agresión al patrimonio ilícito sin dañar a la persona física, porque la extensión de dominio obviamente no está conectada con la detención de la persona, con la limitación de su libertad, luego por el tema del bis in idem del Código Penal, que una persona que está juzgada por un caso penal no puede ser juzgada dos veces por la misma cosa. De acuerdo a la experiencia italiana, los países de Latinoamérica, los que están involucrados en, lamentablemente, esta actividad del narcotráfico, tienen que cortar el oxígeno, esto es, la economía de estos grupos mafiosos internacionales.
Yo creo que sí, yo creo que la solución para limitar la criminalidad organizada, para reducir su acción a nivel global, es cortar el oxígeno, sacarle la plata, como dice usted bien. Si solo le tocamos la plata, la organización criminal no tiene recursos para financiar su sistema. Las mulas, los sicarios, lamentablemente algunos funcionarios corruptos que puedan tenerse, no pueden financiar la aprobación de aquella parte de la población que va a ellos por un tema meramente económico. Los delitos se realizan el 99.9% por tema económico. La persona, el criminal, hace delitos para tener una ganancia económica. Si nosotros vamos allá, le sacamos esta plata, podemos ganar la lucha contra ellos. ¿Qué pasa si un gobierno, por ejemplo, por supuesto con la actuación de la policía, con la acción judicial, logra meter a la cárcel a delincuentes, pero no recupera absolutamente nada? Bueno, yo creo que sería mejor, más completo, recuperar plata, recuperar la ganancia, porque tú puedes detener muchos criminales y lamentablemente va a tener el día siguiente otros criminales, si tiene una economía ilícita que los permite alistar más gente a la organización. Si no tienen economía ilícita o lícita después del lavado de activos, seguramente no van a tener los oxígenos, como ha dicho usted, para seguir en la actividad criminal. ¿Europa está abierta a cooperar con países como el Ecuador para lograr dominar a estos delincuentes que prácticamente han puesto en una situación tan compleja a la sociedad ecuatoriana? Totalmente que sí. La cooperación internacional es fundamental, lo dijimos hoy. Hay que cooperar, tener confianza entre todos nosotros, entre todas las instituciones, sana porque somos sanos, y sacar afuera el patológico de lo que es corrupto, pero tenemos que cooperar todos de maneras juntas para ganar la lucha contra la criminalidad organizada, que es transnacional. Agradecemos al coronel Paolo Brucato por haber dialogado con nosotros sobre estas experiencias de cómo se deben recuperar los dineros de los delincuentes. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Tenemos como invitado al abogado Esteban Fulín. Él es el secretario ejecutivo de Gafilat. Con él vamos a hablar sobre todos estos temas que tienen que ver con el lavado de activos y también cómo cortar el oxígeno financiero para las mafias. El Ecuador requiere en estos momentos de cooperación económica, pero también cooperación en cuanto a conocimientos, transferencia de conocimientos, porque lo que vive el país es inusitado. Quisiera que nos comente de qué manera, de forma inmediata, se puede frenar lo que le está sucediendo al Ecuador. Ok, primero y principal es la situación de Ecuador, es una situación complicada. El gobierno ya ha tomado algunas medidas para paliar esa situación y están dadas también dentro de un contexto regional. Creo que obviamente se puede y se va a hacer muchísimo en materia de cooperación internacional, entender que no es solo un problema específico de Ecuador, sino nuevamente hay un tema en cuanto a la criminalidad organizada que tiene lazos internacionales y es necesario por parte del país también buscar esa asistencia con otros países. En esta reunión que estamos teniendo aquí en Guayaquil estamos escuchando experiencias exitosas de muchos países de la región, también de otros países como Italia, España, el Reino Unido, etcétera, que nos están presentando medidas para luchar contra la inseguridad, luchar contra el lavado de activos, pero creo que en especial la situación clave estará dada en tratar de luchar contra las finanzas ilícitas del crimen organizado en Ecuador y obviamente también en otros países. Pero es importante cortar ese oxígeno, cortar ese financiamiento que tiene el crimen organizado, que le da al fin y al cabo todo ese poder, toda esa influencia y toda esa capacidad de maniobra que tiene en el país. Perseguir el lavado de activos será fundamental. Sin duda, yo creo que acaban de nombrar una nueva persona en la UAFE, el apoyo de la policía, el apoyo de los fiscales en perseguir el dinero que financia toda la actividad criminal es la clave para ahogar y terminar con esta cadena viciosa que tiene la criminalidad organizada en el país. El daño que se hace con esa actividad lesiona las bases de una sociedad.
y no es posible que no se pueda recuperar, y peor aún, para poder invertir en los afectados directos o indirectos. Obviamente, el tema de la recuperación de activos tiene que ser esencial. Usted bien lo decía, el 1% a nivel mundial es lo que se estima que nada más se recupera. Entonces, investigaciones financieras y la verdad orientado a recuperar los bienes perdidos por la sociedad para darlo a las fuerzas de seguridad, pero darlo también para lo que es una reparación social es esencial, digamos. Y está todo dentro de perseguir la parte económica de la criminalidad. No me voy a cansar de remarcar este punto, porque entender la criminalidad lo que busca es lucro económico. Digamos, toda la criminalidad organizada lo que quiere es dinero, para disfrutar, para tener poder, para lograr sus objetivos. Es necesario pegarle a la economía de la criminalidad organizada a través de cortar los flujos financieros de extorsión, cortar los flujos financieros que trae el narcotráfico, obviamente pelear contra esos delitos, pero la parte financiera para trabajar a largo plazo y para realmente desmantelar las organizaciones es lo más importante. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que terminan presas y desde la cárcel siguen manejando los negocios espurios desde ahí. Bueno, si uno corta lo que es el financiamiento económico de la organización, realmente les pega donde más les duele. Al tratarse de un delito internacional, las sociedades esperan algún tipo de respuesta, si acaso esto en algún momento va a frenar o es que las mafias van a estar por encima de los estados. Bueno, ese es el gran riesgo que se comete en el futuro, ¿no? El tema de mirar para otro lado mientras la criminalidad organizada se va fortaleciendo dentro de un país, entender el poder corruptor que tiene la criminalidad organizada para pegarle las bases a los países, ya sean bases, no solo hablo de la política, pero hablo también de la propia entramado social, el ver un chico que recién sale al mercado laboral y ver que el que trabaja con el narcotráfico ya tiene un carro, tiene respeto en el barrio, etcétera, es un problema social muy grande. Y creo que nuevamente el tema de desarticular las economías les quita poder, les quita esta fascinación que puede generar eso en el entramado social, que la verdad es muy grave el socavamiento de la estructura social por la criminalidad. A todos los niveles, de la corrupción al del más alto nivel, hasta la expectativa de vida de la gente más humilde, y es un problema gigantesco. El endurecimiento de las penas no será efectivo si no hay una buena acción ejecutiva, policial, judicial, pronta, inmediata. Si no hay una respuesta en ese sentido, se pueden políticamente crear nuevas leyes, pero no va a generar resultados. Estamos 100% de acuerdo. El tema está en brindarle más recursos a la policía, a la UAF en este caso, brindarle más recursos a lo que es la investigación y persecución penal del delito. Obviamente a veces hay que modificar algunas leyes, pero por subir de 4 a 8 años una pena realmente no genera ese efecto disuasivo de decir, no voy a delinquir porque me van a poner 2 años más preso. No, definitivamente hay que perseguir, lo que yo digo, es a la organización como tal y no tanto al delincuente individual, para tener obviamente lo que son resultados a largo plazo. Las finanzas estas que dan la impresión de que un país está de pronto en prosperidad, pero se sabe que el pueblo, muy por el contrario, está más pobre. Claramente ahí hay alguna situación muy extraña. ¿Cómo se debe luchar contra aquello que está disfrazado? Es una excelente pregunta, digamos. Siempre se habla de que lo que es el crimen organizado, la parte económica, el lavado de dinero, es el delito sin víctimas y no está más alejado que la realidad. Un Estado corrupto, un Estado que realmente propicia el lavado de activos, le puede ir bien quizás en los números generales, pero la población eso lo sufre y hay un daño real y sustancial, no solo en la economía, sino también a nivel social. Se pueden enmascarar un poco los números, pero definitivamente hay que hacerle frente a ese problema. Agradecemos al abogado Esteban Fulín por haber estado con nosotros compartiendo
esta información que tiene que ver con el lavado de activos y cómo cortar el oxígeno para las actividades delictivas por parte de las mafias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. enfocado en un país que piensa, nos dice que la democracia puede perder. A diferencia de Nicaragua. Debe enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico